Muy buenas noches, bienvenidos a este seminario denominado Mantenimiento e Inspección del Tractor de Cadenas de 8T. Este es el cuarto seminario que realizamos respecto a este tractor de cadenas. En la primera sección, primer seminario, hemos hablado sobre los fundamentos del tractor de cadenas de 8T. En el segundo seminario vimos la operación de los sistemas del tren de fuerza. Luego hemos desarrollado el seminario sobre la operación del sistema hidráulico del tractor y el día de hoy vamos a desarrollar lo que es el mantenimiento e inspección del tractor, que es uno de los puntos importantes, tanto la ejecución por parte del operador como también del personal de servicio técnico. Muy bien, antes que todo, para cualquier tipo de máquina, siempre hay que asegurarnos de leer y comprender toda la información de seguridad, las advertencias y las instrucciones antes de realizar cualquier operación o procedimiento de la máquina. Existe una sección primaria dentro del manual de operación y mantenimiento que nos da las indicaciones sobre todos aquellos puntos fundamentales, las cuales nosotros tenemos que tomar en cuenta antes de proceder a hacer la operación o realizar cualquier actividad de servicio del equipo, ¿no? Hay que leer el manual, cada máquina tiene un manual, en el caso del tractor de cadenas de igual forma. Ese manual en inglés se llama, como ustedes lo ven en la vista, Operation and Maintenance Manual, el OMM, que en español significa Manual de Operación y Mantenimiento. Caterpillar tiene un formato, un número de formato, para el cual uno puede solicitar cada uno de estos manuales. En caso ustedes deseen también una copia, nosotros lo podemos comenzar a realizar para poder confeccionar íntegramente y poder difundirlos. Próximamente ITM estará desarrollando seminarios exclusivamente en la sección de seguridad de los equipos, ya que entendemos hoy en día que es fundamental tanto para el operador como para el personal técnico tener claro todos los conceptos relacionados con seguridad de la máquina a la cual van a intervenir. Antes de realizar las actividades de servicio, nosotros denominamos lo que es el mantenimiento programado. El mantenimiento programado es un conjunto de actividades seguras y confiables que están en función de unas unidades de misión de servicio que nosotros denominamos como SMU. Los SMU mayor utilizados para cualquier equipo o diésel en general son el kilometraje, el consumo de combustible, las horas de servicio o el tiempo calendario. Lo que ocurre primero, para determinar los intervalos de mantenimiento. Nosotros en los equipos pesados normalmente utilizamos las horas de servicio, que nos da un instrumento denominado horómetro, ¿no? Y también utilizamos el tiempo calendario, ya que estas dos actividades tienen una relación muy en común, hay una relación directa. Sin embargo, no son los SMU más adecuados. El SMU, o sistema de medición de servicio, más exacto es el consumo de combustible de la máquina, ya que el consumo de combustible está determinado por el factor de carga, es decir, por la potencia real que está utilizando la máquina para una determinada aplicación. Entonces, si nosotros tuviéramos un flowmeter o flujómetros o cualquier instrumento que nos permita medir el consumo de combustible de la máquina, este sería la principal unidad de medición de servicio para poder establecer los intervalos. Sin embargo, los equipos pesados en la mayoría de los casos no lo cuentan, es por ello que seguimos utilizando normalmente las horas de servicio y o el tiempo calendario. A esta palabra que está en mayúsculas que dice lo que ocurra primero siempre será, ¿no? Puede ser que lleguemos primero a las horas de servicio de acuerdo a lo que nos recomienda el manual de operación de mantenimiento, o podemos llegar primero al tiempo calendario. Eso lo vamos a ver detalladamente a continuación. Existe un intervalo que no tiene un tiempo definido, que se denomina cuando sea necesario. Cuando sea necesario son actividades que van a depender de las condiciones medioambientales, de las condiciones del terreno, de la experiencia y actitud del operador o del personal de servicio y también de la aplicación del equipo. Entonces, estas consideraciones hay que tenerlas en cuenta, ya que no existe un tiempo determinado en horas o en días calendarios que nos diga qué hacer. Eso se va a dar en función a la aplicación, en función dónde opera el equipo, a qué altitud, a qué temperatura medioambiental, si es de día, si es de noche, si es en la costa, en la sierra o en la selva. Va a depender en qué tipo de terreno va a trabajar la máquina, si es de terreno de alto impacto, mediano impacto, de bajo impacto, o es un terreno muy abrasivo, medianamente abrasivo o no abrasivo,
o una combinación de impacto y abrasividad en cualquier caso. ¿No? Es distinto trabajar en arena mojada que en arena seca, es distinto trabajar en arcilla que en arena o materiales fértiles, ¿no? En terrenos rocosos, en zonas donde tenemos canteras, donde hay que tener diferentes tipos de configuraciones de las máquinas. Entonces, este primer intervalo de cuando sea necesario va a sufrir variaciones en función a estas variables, estas consideraciones que estamos tomando en cuenta. ¿Lo bien? Dentro de esas actividades de cuando sea necesario, repito, no hay horas exactas o intervalos exactos para reemplazar o realizar este servicio, sino más bien en función a las condiciones que hemos hablado. Entonces tenemos, por ejemplo, la batería o el cable o cables de la batería o el interruptor de desconexión de la batería, si lo tuviese, se reemplazar. Esta es una actividad netamente preventiva y sabemos que la batería puede dañarse en función a el problema, a temas medioambientales o de repente condiciones del terreno, y la vida útil de la batería se va comúnmente degradando o desgastando en función del tiempo. Tenemos diferentes tipos de batería hoy en día, las de libre mantenimiento o de semi-mantenimiento o las de mantenimiento, las cuales nosotros debemos seguir las indicaciones de los fabricantes de estas baterías. Entonces la batería es una actividad que se realiza cuando sea necesario. Asimismo, la limpieza de los núcleos de los enfriadores y condensadores de aire acondicionado también se basa en función a estas características, ya que la carga, el factor de carga, el medio ambiente, la temperatura de operación va a influenciar mucho sobre la vida del enfriador, ¿no? O de los enfriadores en general, así como el uso o no del aire acondicionado. Entonces, hay que tener muy en cuenta que la limpieza es un factor comúnmente relacionado con las condiciones del medio ambiente, las condiciones del terreno, ¿no? Que va a influenciar sobre el tiempo en el cual vamos a limpiar los núcleos de los enfriadores. Muy bien, asimismo, las cuchillas y cantoneras del bulldozer, del tractor de 8T, hay que inspeccionar y o reemplazar. La inspección, recuerde que es una actividad predictiva, podemos establecer dentro de un programa, ¿no?, de inspecciones para poder dar en el clavo en la fecha en la cual nosotros determinemos el reemplazo, por ejemplo, de las cuchillas y cantoneras. La vida útil del bulldozer va a depender mucho de la inspección programada. Y también recordemos que a medida que las cuchillas y cantoneras se van desgastando en el bulldozer, que es nuestra herramienta fundamental para la operación con carga del tractor de 8T, tenemos que tener en cuenta que va a conllevar a un aumento del factor de carga también a medida que se van desgastando. Y eso también conlleva un aumento del consumo de combustible del equipo. No dejemos que la cuchilla se desgaste por encima de su valor máximo, ya que vamos a afectar directamente a la estructura misma del implemento delantero, ¿no? Y es fundamental tener en cuenta un programa de inspección. Muy bien, también tenemos el elemento primario o secundario del filtro de aire, reemplazar, ¿no? La vida de un filtro de aire va a depender mucho del medio ambiente, va a depender del factor de carga, va a depender de la tierra o polvo medioambiental, de las condiciones atmosféricas también. La humedad afecta muy rápidamente la vida de los filtros también, y la calidad, lógicamente, del elemento filtrante. Entonces, el reemplazo se realiza cada vez que sea necesario. Los prefiltros de aire hay que limpiarlos, y la limpieza también va a depender mucho de las consideraciones del terreno y las condiciones medioambientales. Recuerden que es importante que los equipos cuenten con un prefiltro de aire. El equipo que no tiene y tiene la opción de instalarlo, hay que instalarlo, ya que con un prefiltro de aire podemos tomar el aire fresco de la parte externa del equipo y no de la parte interna del capot de la máquina. Cuando tomamos de la parte externa, la temperatura es muchísimo más baja que en la parte interna, ya que en la parte interna del capot de la máquina tenemos mucho calor o transferencia de calor por radiación que ocurre del motor diésel. Entonces, esta temperatura eleva tremendamente también la temperatura de los gases de escape y se va haciendo un ciclo vicioso que conlleva la elevación de las temperaturas. Entonces, tomar aire fresco del exterior nos garantiza pues una menor temperatura de combustión y por lo tanto pues una mayor vida útil también de los componentes internos del motor. Entonces, el prefiltro de aire hay que limpiarlo cada vez que sea necesario. La medición, por ejemplo,
los pasadores, del pasador central de la barra compensadora de la máquina, esa medición también hay que realizarla utilizando parámetros, ¿no? Que va a estar en función a las inspecciones que realicemos. Y la lubricación de los pasadores finales de esta barra también hay que realizarla cada vez que sea necesario. Por eso es importante realizar un programa de inspección. La incorporación de actividades predictivas ayuda muchísimo hoy en día al mantenimiento programado, ¿no? Nos va a dar datos muy confiables para poder determinar en qué momento debemos hacer tales y tales actividades. Con respecto al cilindro auxiliar de arranque con éter, el reemplazo de este va a depender mucho de las condiciones climatológicas. La utilización del éter está muy limitado, son en casos extremadamente, cuando tenemos temperaturas muy frías, en las cuales no arranca el motor con los precalentadores convencionales que tenemos, o cuando no tenemos la posibilidad de instalar calefactores que calienten la admisión por un tiempo prolongado, ni tampoco cuando caliente el sistema de enfriamiento y el sistema de lubricación. Entonces, en esos casos, sí va a ser necesario, en temperaturas extremadamente frías, la utilización del éter, ¿no? Hay que tener cuidado, ya que podemos reducir enormemente la vida útil del motor, sobre todo en el sistema de combustión. Muy bien. Luego, el cebado del sistema de combustible también es importante. El cebado se va a adaptar en función a la capacidad interna que tenga el sistema de combustible. Cuando nosotros reemplacemos filtros o cambiemos una línea, una manguera, una abrazadera, debemos atender siempre la incorporación de aire en el sistema, el cual debemos nosotros evacuarlo para evitar problemas de cavitación en los sistemas de combustible fundamentalmente, ¿no? Esta cavitación va a producir implosiones que van a comenzar a erosionar y a desgastar las piezas importantes que tienen los sistemas de combustible, tales como por ejemplo las toberas, las cuales reduciría tremendamente la vida de los inyectores. Recuerden que los inyectores que tiene este motor, el motor C15, son inyectores bomba, ¿no? Que su costo es elevadísimo. Muy bien, también cada vez que sea necesario, cuando sea necesario, se reemplazan o se reajustan los fusibles, el reemplazo de fusibles o disyuntores, ¿no? Del reajuste de disyuntores. Entonces los fusibles también va a depender mucho de las condiciones climatológicas, de las condiciones medioambientales, va a depender mucho del mantenimiento que demos en general al sistema eléctrico, la buena puesta a tierra de los componentes, ¿no? Evitar las corrientes parásitas en los sistemas. Entonces la vida útil de los fusibles está limitada por diferentes factores, ¿no? Debe depender mucho también la humedad, el medio ambiente, ¿no? Que determina la vida de los mismos, por lo cual hay que reemplazarlos cuando estos fallen. Comúnmente las máquinas hoy en día tienen un kit de fusibles de diferentes amperajes, de diferentes ohmiajes, que van a permitir el reemplazo rápido y no tener que parar el equipo mucho tiempo. Lógicamente hay que reponer continuamente los filtros que han sido dañados. Muy bien. Las rejillas de filtro del sistema hidráulico también hay la limpieza. Esa limpieza se hace cada vez que sea necesario. Va a depender mucho de las condiciones del terreno, de las condiciones del medio ambiente. La inspección del filtro de aceite es importante. La inspección, algunas veces puede haber elementos externos que puedan dañar al filtro de aceite. O cuando este fue reemplazado, de repente no tuvo el ajuste adecuado, de repente tuvo un ajuste excesivo o no un ajuste permeable, o pudo haber fallado el sello y comienza a haber fugas que limitan la capacidad del sistema de lubricación. Entonces es fundamental siempre realizar la inspección del filtro de aceite. También tenemos que hay que ejecutar la limpieza de la tapa de presión del radiador, ¿no? Es importante la limpieza de esta tapa. Acuérdense que esta tapa es una tapa que tiene dos válvulas, una para compensar la presión interna durante la operación normal del sistema, el cual está presurizado durante la operación del motor, y cuando el motor está apagado, para compensar la presión atmosférica externa con la presión interna del sistema de enfriamiento, ¿no? Entonces, esta tapa no es eterna, tiene una vida y también hay que ir reemplazándola cuando sea necesario, bajo un criterio de inspección y prueba. Muy bien. La inspección también y o reemplazo de las puntas del desgarrador, del ripper, ¿no?
y el protector del vástago, ¿no? Que van a permitir que, de acuerdo a la abrasividad o la condición del terreno o al impacto del terreno, esta punta va a sufrir desgaste que va a estar limitado, como repito, o influenciado por la incorporación del grado de impacto y el grado de abrasividad. Al igual que las puntas, por ejemplo, de un cucharón, también tenemos puntas heavy duty penetration, de alta penetración, ¿no? Fundamentalmente, y en algunos casos una punta heavy duty abrasion, que es de alta utilización en terrenos donde el cual son excesivamente abrasivos. Muy bien, el depósito de lavaparabrisas hay que rellenarlo, agregarle este líquido cuando lo utilicemos continuamente, este líquido para cuando tenemos suciedad alrededor del equipo, mucho tierra o polvo muerte que va haciendo atmósferas alrededor del equipo y va ensuciando nuestra parabrisas y compuertas, sobre todo la parabrisas, que es la que nos permite la visibilidad para poder tener una operación con alto rendimiento, ¿no? Se va desgastando, entonces al cual hay que rellenar. No sabemos cuándo va a ser, ¿no? En algunos casos también va combinado con factores climatológicos, cuando hay lluvia, entonces genera un cierto barro en los parabrisas que hay que estar continuamente limpiando. Muy bien, el elemento limpia parabrisas también hay que inspeccionarlo continuamente y reemplazarlo cuando la línea de limpieza de este componente se deforma o ya hay excesiva fricción o débil fricción, disculpen, sobre el parabrisas, lo cual no permite una limpieza homogénea o simplemente ya no limpia. Entonces hay que tener en cuenta este detalle también, que es importante. Las limpiezas de las ventanas también, hay que limpiar las ventanas continuamente, va a depender, repito, de las condiciones atmosféricas y condiciones medioambientales. Hay que asegurarnos que las ventanas estén siempre con su marco externo que permita una verdadera permeabilidad, ¿no? No hay que colocar stickers alrededor de las ventanas, ya que esto puede ocasionar también una pérdida de visibilidad y pérdida del rendimiento y productividad del equipo, sobre todo por la productividad. Muy bien, ahora tenemos algunas actividades que se realizan cada 10 horas de servicio, cada día. Entre ellas tenemos la prueba de la rama de retroceso. Antes de avanzar voy a definir un poquito más. Cuando dice cada 10 horas de servicio cada día, puede ser que la máquina trabaje 10 horas, como lo indica aquí, pero no es estrictamente 10 horas. Puede ser que realmente el equipo trabaje 8 horas. Puede ser que el equipo trabaje 6 horas. ¿Correcto? 10 horas, o puede ser que el equipo trabaje 12 horas continuas. Por ejemplo, operadores que trabajen de 7 de la mañana a 7 de la noche, o de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, las 10 horas son referenciales. Pero acá dice cada 10 horas de servicio o cada día. Entonces, por ejemplo, si la máquina trabajó 5 horas en el día, este servicio lo vamos a hacer cada día y no va a depender de las 10 horas. ¿Correcto? Si la máquina trabaja 12 horas, no esperamos hacer el servicio a las 10 horas, que pare la máquina a las 10 horas, y después el otro día continuar con el próximo servicio. No es así. La máquina no puede parar, va a trabajar las 12 horas continuas, y después, terminando ese turno de trabajo, vamos a realizar esta actividad que estamos viendo en este momento en la diapositiva. ¿Correcto? Otro ejemplo, supongamos que la máquina trabaje 2 turnos de 8 horas cada uno, que después de cada turno de 8 horas hacemos la actividad que ustedes están viendo en este momento. Cada turno de 8 horas. Si el turno es de 10 horas, de 10 horas. Si el turno es de 12 horas, y hay 2 turnos de 12 horas, tendremos que hacer 2 veces en ese día este servicio que está aquí y que vamos a ver a continuación. ¿Correcto? Entonces no es estrictamente, no dejemos mentalizarnos que va a ser estrictamente 10 horas de servicio, ¿no? Puede ser que la máquina, por ejemplo, trabaje 3 horas en un día. Terminando esas 3 horas ya no hay más trabajo. Igual hay que hacer el servicio que estamos viendo. Entonces esto es un tema importante. Hay equipos críticos que no pueden dejar de operar por un tema de falta de mantenimiento. Estos mantenimientos de cada 10 horas se denominan mantenimientos rutinarios. Y nosotros no vamos a dejar de hacerlos porque son los que están en el día a día de la operación del equipo, en la cual nosotros tenemos que continuamente realizar estas actividades si queremos tener éxito en el mantenimiento y si queremos tener la máquina operativa y que sea muy confiable, ¿no? Entonces, no nos limitemos a lo que dice ahí de 10 horas, ¿correcto?
Muy bien. Entonces, en este tipo de actividades hay que probar, por ejemplo, la alarma de retroceso, que es una actividad predictiva, ¿no? La alarma de retroceso tiene que funcionar siempre. Algunas máquinas en la operación de la alarma de retroceso está orientada o está funcionalizada con el ESM de la máquina o del motor. Entonces es importante tener en cuenta este detalle. Todos los equipos deben tener en operación la alarma de retroceso. En algunas operaciones mineras hay multas de alto valor cuando no posee la alarma. Imagínate, podemos retirar la máquina de un contratista cuando la alarma de retroceso no está. O en algunos casos la alarma de retroceso está ahí presente, pero no está operativa. Entonces, esa alarma de retroceso es fundamental, sobre todo por un tema de seguridad del equipo, ¿no? La prueba del sistema de frenos, también hacerlo diariamente. Esta máquina es una máquina de alto tonelaje, puede generar rápidas condiciones inseguras, accidentes mortales, por lo cual el sistema de frenos siempre tiene que estar totalmente operativo. También tenemos que tener en cuenta la limpieza, inspección o reemplazo del filtro de la cabina, que es el filtro de aire fresco, el cual está asociado con las partículas que provienen de la parte externa de la máquina y que limitan que estas partículas generen contaminación interior de la cabina y sobre todo generar problemas de salud al operador. Este filtro de la cabina hay que inspeccionarlo cada turno o todos los días, ya sea el turno de 8 horas, de 10 horas, 12 horas o de 5 horas, ¿no? Cualquier hora, ¿no? La inspección, la limpieza y luego la inspección, ¿no? Y si vemos que está en malas condiciones hay que reemplazarla, ¿no? Hemos visto equipos que, por ejemplo, donde trabajan con mucha tierra o polvo, que el reemplazo se hace cada semana, cuando es excesivamente, la zona es excesivamente polvorienta, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que garantizar la salud del operador del equipo, ¿no? Eso es lo que el ser humano es lo que vale más que la máquina. Muy bien, no perdamos ese concepto. El ser humano vale muchísimo más que cualquier equipo. Así que este equipo puede estar costando $650,000, pero el ser humano vale mucho más que eso, ¿no? Entonces no tiene precio el ser humano. Muy bien, también hay que cada día o cada turno revisar el nivel de refrigerante del sistema de enfriamiento, ¿no? Este nivel es fundamental para garantizar la capacidad de transferencia de calor del sistema de enfriamiento del motor, así como la revisión del nivel de aceite del motor. Esta revisión debe hacerse normalmente con el motor apagado y frío. En el caso que el motor está trabajando, hay que dejar que enfríe ligeramente el motor hasta una temperatura entre 30 a 40 grados centígrados, revisar en la posición de la varilla donde dice aceite tibio o warm, con el motor en baja en vacío, y se hace la inspección. En otra oportunidad vamos a realizar un seminario estrictamente relacionado con puntos claves para el mantenimiento. Y dentro de estos puntos claves vamos a hablar mucho del nivel de aceite del motor. Es fundamental repasar este tema y lo vamos a realizar en otro momento, sin ningún problema, para que ustedes lo vean. Muy bien. El drenaje del separador de agua, filtro primario, que este es un elemento mixto funcionalmente, es decir, es un filtro que atrapa partículas gruesas de combustible y asimismo separa el agua del combustible, ¿no? Este elemento filtrante es un elemento que tiene aproximadamente 7 micrones de capacidad de retención, es un filtro de muy buena eficiencia, ¿no? Y que permite que nosotros podemos drenar continuamente después de cada turno, antes de empezar el turno siguiente, o cada día, el agua que está acumulada en el recipiente. Muy bien. También el drenaje de agua y sedimentos que hay en el tanque de combustible, ¿no? O sea, hay drenaje en la parte inferior del tanque para evitar que los contaminantes externos y agua produzcan daños o contaminen el sistema de combustible fundamentalmente, ¿correcto? Entonces hay que hacer estos drenajes, sobre todo para evitar el desgaste agresivo, la cavitación y daños en el sistema de combustible. Tanto por el lado de la limpieza del separador de agua como también la limpieza o drenaje del tanque de combustible. ¿Muy bien? La bocina también hay que probarla continuamente. No hay procedimientos para hacer la prueba y antes de arrancar
lógicamente siempre probar, no solamente cada turno, sino que cada vez que apague la máquina y tenga un tiempo, de repente 1 o 2 horas estacionado en un lugar, debemos tocar la bocina para avisar que vamos a tornar a la operación, ¿no? Cuando nos vamos a estacionar y también cuando nos vamos a mover, ya sea hacia adelante o hacia atrás, ¿correcto? Es muy importante ese detalle. Eso lo hacemos todos los turnos, cada día. También la revisión, inspección del nivel del aceite del sistema hidráulico, también cada turno, cada día, ¿no? Cada 10 horas, cada 8 horas se corre el turno, ¿no? Este nivel es fundamental porque también va a depender mucho de la capacidad del sistema hidráulico. Un muy bajo nivel de aceite hidráulico va a permitir una buena transferencia de potencia del aceite para poder generar el trabajo hidráulico a los componentes fundamentales, que finalmente va a redundar en un trabajo mecánico sobre los componentes que necesitan transferencia de energía. Entonces, además, un bajo nivel de aceite va a elevar la temperatura del mismo aceite, generar vapores que finalmente conllevan a problemas de cavitación, ¿no? Y se puede comprobar cuando hay ruidos extraños, hay que chequear el nivel de aceite para poder ver que puede ser un problema derivado de un bajo nivel, ¿no? Muy bien. También hay que revisar continuamente los indicadores y medidores antes de arrancar el equipo, probarlos, que estén en buenas condiciones, ya que estos van a permitirnos determinar cómo van los sistemas fundamentalmente, ¿no? El sistema relacionado con el enfriamiento del motor, la presión de aceite del motor, la presión de la transmisión, la temperatura del aceite hidráulico, el estado de la batería, de los filtros de servicio, del sistema de frenado, ¿no? Entonces, esta prueba tiene que hacerse continuamente. Y si cuando tengamos alguna duda, siempre debemos tener acompañado de un electricista que nos ayude pues a quitar las dudas y que nos enseñe también cómo debemos hacer este tipo de pruebas. Muy bien, también hay que revisar, inspeccionar el nivel de aceite del eje pivote, ¿no? Este nivel es importante, realizarlo, al igual que revisar el nivel de aceite del tren de fuerza, ¿no? de la transmisión del equipo. Es importante, los niveles en general son importantes. Como verán ustedes aquí en esta primera diapositiva, la inspección o revisión de niveles se da, miren, ya tenemos ya aquí 5 niveles que inspeccionar todos los días. El nivel del refrigerante, el nivel de aceite del motor, el nivel del aceite del sistema hidráulico, el nivel de aceite del eje pivote, el nivel de aceite del tren de fuerza o del powertrain o del tren de impulsión. ¿Correcto? Muy bien. También la inspección del cinturón de seguridad, que esté en buen estado. Vamos a ver más adelante que no es eterno el cinturón de seguridad, hay que reemplazarlo de acuerdo a algunas recomendaciones del fabricante también, ¿no? El cinturón de seguridad no va a salvar la vida, no solamente los equipos que son de alta velocidad como los automóviles o camionetas, debemos tener el cinturón de seguridad, sino también cuando trabajamos con equipos pesados, ¿no? La literatura de Caterpillar es amplia al respecto, así que podemos revisarla en otra oportunidad ya cuando hagamos los cursos de seguridad. Y también todos los días hay que hacer el walk around inspection básico. Normalmente esto lo va a hacer el operador del equipo, ¿no? Como las actividades que están viendo ustedes aquí. Y esta inspección alrededor del equipo va a darnos, va a ser una inspección visual que nos permite encontrar problemas a primera fuente. Más adelante, en la segunda parte de este seminario, vamos a ver cómo se realizan las inspecciones. Ahora tenemos una actividad que es básica, es importante, que es una actividad ya no rutinaria, sino es una actividad preventiva de cada 250 horas de servicio. ¿Bien? Cada 250 horas de servicio vamos a inspeccionar, ajustar o reemplazar, si fuese necesario, las fajas o correas del motor, obtener una muestra de aceite y hacer un cambio del aceite del motor y del filtro. Cada 250 horas vamos a cambiar el aceite del motor y filtro de aceite del motor y tener una muestra de aceite. Es fundamental, existen los procedimientos, que lo vamos a ver más adelante cuando hagamos ya los tips de mantenimiento, que vamos a hacerlo en 6 seminarios, ¿no? Vamos a ver mantenimiento de todos los sistemas, vamos a realizar estas actividades para que repasemos y tener mejor éxito en nuestros programas de ejecución de mantenimiento. Muy bien, también cada 250 horas de servicio, ojo, es cada 250 horas de servicio o cada mes, ¿ya? Lo que ocurra primero, ¿correcto? Entonces,
Esto también lo podemos hacer en forma mensual. ¿Ya? Muy bien, entonces tenemos, por ejemplo, la revisión o inspección del nivel de aceite de los pasadores de extremo de la barra compensadora, ¿no? Es hacer esta revisión, así como la revisión del nivel de aceite en los mandos finales. Cuando estemos reemplazando el aceite y el filtro de aceite del motor, hay otra persona que en paralelo debe estar inspeccionando niveles, ¿no? Tanto de los pasadores, así como también de los mandos finales, ¿correcto? Acuérdense que este sistema tiene ese toque de elevado y tenemos que tener la herramienta, una palanca que permita poder conectar al tapón y poder inspeccionar. Cuando inspeccionamos el nivel también podemos inspeccionar el tapón mismo, ¿no? El olor, oler cuál es y también sacar un poquito de aceite a ver si encontramos limallas o cualquier elemento de contaminante. Muy bien. Con respecto a la cadena, cada 250 horas hay que revisar, hay que ajustarla, hay que ver cómo está la comba de la cadena, de acuerdo al terreno. Ojo, es importante que los ajustes que se realicen en la cadena no hacerlos en el taller, sino en el campo, en las condiciones de terreno, en las condiciones del terreno. ¿Ya? Para diferentes tipos de terreno tenemos diferentes ajustes que realizar. Es importante este detalle para tener una vida óptima del sistema de rodamiento de las máquinas. Muy bien, también cada 250 horas vamos a inspeccionar el nivel de aceite del cabrestante. Hay un procedimiento que, repito, lo vamos a revisar más adelante en otros seminarios relacionados con mantenimiento específicamente. En esta máquina hay una recomendación de Caterpillar que las primeras horas de vida del motor, o cuando se ha hecho un overhaul al motor, ¿no? Esas primeras 500 horas iniciales, hay que obtener una muestra del refrigerante del sistema de enfriamiento, mandar al laboratorio para ver cómo están los aditivos que acompañan al agua, como es el inhibidor de corrosión y el anticongelante, ¿no? Si la concentración es correcta, si el refrigerante tiene las propiedades como para poder transferir el calor en forma o recibir el calor en forma adecuada y proteger el sistema de enfriamiento contra la corrosión y las temperaturas de operación. Muy bien, esa primera muestra la hacemos cada 500 horas. La verdad que yo hice una estadística en un momento determinado, no con los de 8T, sino en general con muchas máquinas, las cuales los clientes se olvidan de realizar esta muestra de refrigerante cuando la máquina recién cumplió las primeras 500 horas de vida. ¿No? Es un detalle importante, ¿no? La inspección y ajuste de los inyectores unitarios electrónicos también. Hay que hacer la inspección a las primeras 500 horas iniciales. Recuerden que el sistema de inyector unitario va a determinar la potencia, ¿no? Está asociado también al trabajo de una herramienta electrónica denominada LIT, una herramienta de diagnóstico que todos debemos conocer. Asimismo, la calibración de válvulas, la revisión y ajuste de válvulas, se hace las primeras 500 horas de vida del motor o después de las 500 horas del overhaul del motor. Entonces, al igual que la inspección de los rotores de válvula, ¿no? También cambiar o limpiar el respirador y el aceite del cabrestante, también en las primeras 500 horas de vida del aceite. Si tuvieran ustedes algunas preguntas adicionales que hacernos, vamos a sacar un listado que después más adelante vamos a compartir con todos ustedes las respuestas. Muy bien. Ahora, cada 500 horas de vida, ya no las primeras 500 horas solamente, sino cada 500 horas, a las 500, a las 1000, 1500, 2000 en adelante, hay que siempre hacer la limpieza de los refrigeradores del cárter del motor. Esta limpieza es fundamental ya que va a determinar una variación que puede alterar la presión de los gases del cárter del motor. Entonces esta limpieza es importante. Si el refrigerador está sucio, se va a elevar la presión de los gases del cárter. Entonces hay que limpiarlos para que cuando tomemos la lectura de la presión de los gases del cárter sea una lectura correcta, una lectura confiable, ¿no? Esta limpieza se hace cada 500 horas de vida, de operación del motor. Obtener la muestra de los mandos finales, también cada 500 horas de operación. La inspección y o limpieza del protector de sello de mando final de igual forma. La limpieza del filtro primario del sistema de combustible también, cada 500 horas. En el caso de que el filtro primario de combustible necesite ser reemplazado, lo podemos hacer cada 500 horas también. Muy bien, el reemplazo del filtro secundario de combustible. Recuerden que este filtro secundario de combustible en estos motores es un filtro que es de 2 micrones, o sea, es un filtro de alta eficiencia, high efficient, que atrapa partículas muy, muy pequeñas, y este filtro hay que reemplazarlo cada 500 horas de vida.
¿Muy bien? Asimismo, la limpieza y o reemplazo del sedazo que van en la tapa del tanque de combustible. Normalmente hay que hacer la limpieza, pero cuando esta ya tiene desgaste en sus celdas, ya podríamos pensar en el reemplazo. ¿Correcto? También el reemplazo del filtro del aceite, de los filtros del aceite del sistema hidráulico, de todos los filtros del sistema hidráulico, el filtro de retorno, el filtro hidráulico principal, el filtro piloto, ¿no? Estos se pueden reemplazar, se van a reemplazar por recomendación de la fábrica cada 500 horas. La obtención también de una muestra de aceite cuando se haga el reemplazo de los filtros también se hace cada 500 horas. La limpieza del respirador del tren de fuerza cada 500 horas también medida. El reemplazo de los filtros del aceite del tren de impulsión también realizarlo cada 500 horas. Entonces miren, si nos podemos fijar acá ya tenemos el reemplazo de varios elementos importantes. Por ejemplo, el filtro de primario de combustible, el filtro secundario de combustible, el sedazo del tanque, del filtro de la tapa del tanque de combustible, el reemplazo de los filtros de aceite del sistema hidráulico, el reemplazo de los filtros de aceite del tren de fuerza, y más abajo vamos a tener el filtro de carga de la dirección también, ¿no? Entonces, cada 500 horas hay que hacer estos reemplazos para garantizar pues una buena calidad en los sistemas, ¿no? Muy bien, también tenemos que cada 500 horas de servicio obtener una muestra de aceite del sistema de tren de impulsión. Entonces, mira, ya tenemos cada 500 horas, ya tenemos 3 muestras que realizar. Primero tenemos la muestra de aceite de los mandos finales, luego tener la muestra de aceite del sistema hidráulico y luego tener la muestra de aceite del tren de impulsión, de la transmisión. ¿Correcto? También eso es importante hacerlo. Cada 1000 horas de servicio, cada 6 meses, la inspección de las baterías, ¿no? La inspección de baterías, es importante realizar la inspección. Recuerden que normalmente este programa de inspección puede darnos valores mucho más continuos y más rápidos de saber el estado de la batería si hacemos revisiones mucho más continuos dentro del mantenimiento rutinario. Pero la peor situación es que cada 6 meses o cada 1000 horas hace una inspección detallada de la batería, con instrumentos, para poder ver cómo anda el estado de las mismas, ¿no? Hay baterías que pueden durarnos 6 meses, no pueden durar un año, va a depender mucho de dónde trabaje el equipo. Por eso que una medida muy importante, en la cual debemos tener mucha seriedad en hacerlo, mínimo 6 meses, una revisión, una inspección muy minuciosa de las baterías, ¿no? De los postes de la batería, de los conectores de la batería, del sistema general del equipo, ¿correcto? Muy bien, el cambio y o limpieza también de la rejilla y del aceite del tren de impulsión, la transmisión, lo hacemos cada 1000 horas. Cada 1000 horas el cambio de aceite de la transmisión. Muy bien, si alguien por ahí preguntó en un momento, recuerden que las especificaciones del aceite de la transmisión es un API TO4, el SAE normalmente es un 30, pero en ciertos lugares podemos tener un 650 también. Muy bien. En el sistema hidráulico es un aceite IDO que tenga por lo menos 900 partes por millón de zinc. Muy bien. La inspección también cada 6 meses o cada 1000 horas de la estructura ROPS, ¿no? La estructura para casos de protección en volcadura que puede tener la máquina, ¿no? Hay que ver que esté bien sujeta. La estructura debe guardar una geometría adecuada, como el fabricante nos entregó, no puede haber deformaciones o flexión de las estructuras, ¿no? Esta debe estar bien rígida. Acuérdense que en la máquina cuando trabaja hay vibraciones y estas pueden producir que haya cierto movimiento, ladeo de la estructura antihuelco, ¿no? Entonces hay que hacer una inspección minuciosa también cada 6 meses. Una inspección que puede durarnos por lo menos unos 30 minutos si hacemos las cosas correctamente. Si tenemos alguna duda hay que tomar fotos, ¿no? Ya que esto va a depender mucho, podemos salvar la vida de la persona que está dentro del equipo, del operador, cuando hay casos de operación en zonas de alto riesgo, ¿no? Muy bien. Y también cada 6 meses o cada 1000 horas, al igual que el aceite del tren de fuerza, también reemplazar el aceite del cabrestante y el respirador de la misma, ¿no? Muy bien. Cada 2000 horas de servicio cada año,
que este es un PM4, recuerden que 1000 horas es un PM3. Hay que inspeccionar los siguientes componentes. Vamos a hablar que aquí hay 4 inspecciones fundamentales. Primero, la primera inspección, la barra compensadora y montajes del motor. Cada año, revisar los montajes del motor, ¿no? Los mountings. También cada año, inspeccionar la unión del pasador protector del radiador. Esta unión es importante ya que va a permitirnos que la protección del radiador sea siempre adecuada y no tengamos problemas. También cada año, inspección del bastidor de rodillos de la cadena, ¿no? Todo el bastidor inferior donde va el sistema de rodamiento, el undercarriage del tractor. Cada año, inspeccionar las guías del bastidor de rodillos de cadena, ¿no? Toda esa guía también es importante, que va a determinar también la vida de los rodillos del sistema de rodamiento. Muy bien, entonces tenemos inspección, 4 elementos importantes de inspeccionar cada año, cada 1000 horas, o cada 2000 horas, disculpen, y también hay 4 actividades de reemplazo. El reemplazo del aceite en los mandos finales, cada 2000 horas, el reemplazo del empaque protector de sello del mando final, cada 2000 horas, el reemplazo del aceite del sistema hidráulico, cada 2000 horas, el reemplazo del filtro de aceite del sistema hidráulico, del filtro piloto, también cada 2000 horas o cada año. Muy bien, en algunos casos si usamos un aceite de características grupo 2 o hacia arriba, hay que hay que analizar y hay que inspeccionar la ficha MSDS, la ficha técnica del aceite, ya que hay aceites, por ejemplo, que no necesariamente podemos reemplazar a 2000 horas, sino a las 4000 o 6000 horas, ¿no? Por ejemplo, tenemos un aceite hidráulico Advance, por ejemplo, en Caterpillar, que inclusive uno biodegradable, que puede durar 6000 horas sin ningún problema. Hay otros aceites, otra marca de aceite como Pandolin, que es un aceite biodegradable, full biodegradable, ¿no? Full biodegradable, que en muchas máquinas el aceite ya no se reemplaza, solamente se reemplaza el filtro. Entonces hay que tener en cuenta este detalle fundamental, ¿ya? Entonces el aceite hidráulico convencional se reemplaza cada 2000 horas o cada año, trabaje o no la máquina. Cada año también hay que sacar una muestra de nivel 2 al sistema de enfriamiento. Hay que reemplazar el elemento primario o secundario del filtro de aire. Así no haya trabajado, lo reemplazamos cada año. La máquina trabajó de repente 500 horas en el año. Pues lamentablemente igual reemplazamos el filtro primario y el filtro secundario de aceite, de aire del motor. También el reemplazo del secador de refrigerante cada año, cada 3 años, miren, el reemplazo sí o sí del cinturón de seguridad. También es importante este reemplazo. Acuérdense que está asociado con la vida de nuestro operador. Muy bien, cada 4000 horas de servicio también, cada 4000 horas de servicio hay que hacer una inspección y un ajuste a 3 componentes importantes, como son los inyectores unitarios electrónicos, ¿no? Hacer la calibración de las válvulas del motor. Recuérdense que a las primeras 500 horas iniciales hizo la primera calibración, ¿no? También la primera inspección de los inyectores de bomba y de los rotadores. Ahora ya, después de esas 500 horas iniciales, cada 4000 horas lo vamos a hacer, ¿no? Tanto el inyector bomba, de la luz de válvulas y los rotadores de válvulas del motor, ¿no? Cada 4000 horas de servicio. Cada 6000 horas de servicio o cada 3 años, agregar el prolongador de vida útil refrigerante cuando usamos el ELC. La verdad que, les vamos a ser muy sinceros, nosotros no lo hacemos cada 3 años, sino lo hacemos cada año. A unos clientes lo hacen cada 2 años, 3 años nos parece muchísimo. Teniendo la cultura de mantenimiento que actualmente tenemos, que todavía no estamos muy desarrollados en nuestro país, en caso de Perú, la verdad que cada año debemos preocuparnos del reemplazo del. Recuerden que además esto no va a afectar mucho el costo de del refrigerante, ¿no? Con respecto al número de horas en la cual trabaja el motor. Muy bien, cada 3 años, cada 6000 horas, el termostato del sistema de enfriamiento, ¿ya? Cada 3 años, trabaje o no la máquina. Yo, por ejemplo, en este momento estamos haciendo mantenimiento a un motor de un grupo electrógeno que ya tiene 451 horas de uso, pero tiene 8 años instalado el grupo electrógeno. ¿Ya? Entonces ya estamos procediendo al reemplazo del termostato. ¿Ya? Acá se han olvidado, el cliente no toma en cuenta estos detalles y el termostato podría deber ser reemplazado con mucha anterioridad. Muy bien,
Cada 6 años o cada 12.000 horas, también el reemplazo total del refrigerante. Esto es la recomendación del fabricante, pero como lo repito a ustedes, amigos, cada año debemos reemplazar el LC, sobre todo en Perú, con nuestra cultura de mantenimiento. ¿Correcto? Es un detalle. Además, en estos intervalos de mantenimiento no estamos hablando de la reparación ante la falla, ya que el fabricante, en este caso Caterpillar, ni ningún fabricante nos dan un intervalo de hacer las reparaciones antes de la falla, o las reparaciones de media vida, o las reparaciones antes de la falla de vida completa, o sea, un overhaul. No lo hay, eso va a depender de los indicadores de problemas, los indicadores de reparación, que en otra oportunidad vamos nuevamente a tocarlos para poder tener una idea más clara de cada qué tiempo hay que hacer el levantamiento de culatas, el cambio de válvulas, de sellos, de rotadores, de anillos, de pistones, de camisetas, de discos, de platos, de los sistemas de transmisión, de rodamientos, de sellos. Entonces esto es una va a consistir en otro seminario poder tocar un poco más este tema en función a los indicadores de reparación como les mencioné hace un momento. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la inspección del tractor de 8T, ¿no? La inspección es fundamental para la vida del equipo. La inspección cumple funciones muy importantes, entre ellas los beneficios que logramos al hacer inspección son la reducción del tiempo de inactividad de la máquina mediante la ejecución de un mantenimiento programado. Recuerden que la inspección nos va a ayudar también a localizar problemas potenciales, ¿no? Como lo dije hace un momento cuando estuvimos hablando de mantenimiento, encontrar problemas pasados por alto. Normalmente la inspección lo debemos hacer un técnico de servicio, ya que cuando el operador hace inspección continua, rutinaria, hay una fatiga normal y hay problemas que los pasa por alto. Entonces una persona que viene de afuera, tiene otros ojos, puede ver cosas que se le ha pasado por alto al operador. Muy bien, muy bien. También permite realizar tareas de mantenimiento y reparaciones programadas, ¿no? Podemos mejorar la relación de repuestos o de piezas que debemos utilizar para hacer reparaciones programadas, ¿no? A incrementar de repente algún tipo de parte o pieza en función a las tareas que vamos a ejecutar, que cuando sean inspeccionados nos encontraba algo. Un ejemplo sencillo. Durante la inspección encontramos, por ejemplo, que le falta un perno o una tuerca a una de los sujetadores de un segmento del desproque de la máquina. Entonces, lógicamente no vamos a esperar mucho tiempo para hacerlo. El próximo servicio, si ya tenemos el perno, lo debemos reemplazar, ¿no? Entonces, y esto va a permitir finalmente reducir los costos de operación y posesión del equipo, ya que al encontrar problemas potenciales no vamos a llegar a obtener fallas, sino solucionar problemas que son condiciones desfavorables de operación. Esto va a reducir los costos de operación y posesión, sobre todo los costos de operación, ya que se reduce el costo de reparaciones, ¿no es cierto? Y a la larga, esto va a ayudar al rendimiento de la máquina, ya que recuerden que el rendimiento óptimo se alcanza cuando reducimos los costos de operación del equipo y aumentamos la producción. Entonces, en este caso, hay un beneficio que no está acá en la diapositiva, que es búsqueda de el rendimiento óptimo del equipo a través de la inspección de la máquina. ¿No bien? Ahora también hay que tener algunos criterios para hacer la inspección del equipo. Hay que seleccionar el tractor de cadenas en un lugar, una superficie horizontal plana, que esté fuera de obstáculos, fuera de personas, que no haya nada alrededor del equipo, que no pueda perjudicar nuestra inspección segura del equipo. Hay que bajar el implemento hacia abajo, el bulldozer en la parte inferior. Hay que poner la transmisión también en posición neutral, aplicar los frenos, ¿no es cierto? Recuerden, bajar el implemento a la posición inferior, girar la llave del motor a la posición desconectada, ¿no? Y sacar la llave, lógicamente, y asegurarnos, repito, de que no haya personas debajo, alrededor, encima de la máquina o alrededor de la máquina. ¿Correcto? Muy bien. Hay que caminar alrededor de la máquina, inspeccionar debajo para detectar si hay señales visibles de fugas de fluidos antes de hacer una inspección. Hay que girar la llave de encendido para controlar los niveles de fluidos mediante el monitor, ¿no?
hay que probar los niveles de aceite y refrigerante del motor y el sistema hidráulico antes de proceder con toda la inspección detallada, ¿no? Es importante hacer estos detalles. También hay que descargar los códigos de falla que estén presentes utilizando el IT o el Advisor, ¿no? Si estuviera disponible, observar los colores de los gases de escape, ¿no? Observar si el color es, bueno, los gases de escape deben ser incolores, pero si de repente hay una presencia de un color oscuro, tipo un humo negro, un humo gris, un humo blanco, un humo azul, ¿no? Que puede darnos algunas indicaciones que hay algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, el humo blanco puede darse al inicio durante el arranque, ¿no? Ya que el refrigerante aún está frío, el motor está frío, y luego ya desaparece ese color blanco que hay en el humo, ¿no? Entonces eso es un detalle importante, ¿no? También hay que escuchar ruidos que pueden ser anormales, por ejemplo, sonidos en las bombas, que podría estar en un proceso de cavitación la bomba, ¿no? Y es un problema serio, ¿no? Puede haber también algunos cojinetes que estén flojos o que estén fallados, ¿no? En la misma bomba. También no está aquí, pero también puede ser en el motor de combustión, daños en los inyectores, un sonido anormal, un golpeteo en inyección, también sonidos que pueden estar un golpeteo o falla en los cojinetes del motor, o también sonidos anormales en los trenes de válvula, ¿no? Eso también puede ser características que se pueden escuchar. También en la transmisión también podemos encontrar algunos problemas de sonidos anormales en las bombas, en los cojinetes, ¿no? Durante el enganche de los discos y platos o el enganche entre engranajes, ¿no? Sonidos que pueden ser anormales que debemos reportarlo continuamente, ¿no? Ya que estos sonidos anormales en la transmisión realmente pueden generar daños catastróficos en el mismo, ¿no? También podríamos tener algunos sonidos anormales en el diferencial posterior o en los mandos finales, ¿no? Puede haber daños en los engranajes o pérdida o falla de los cojinetes también, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la inspección a nivel del suelo de nuestro tractor de 8T, ¿no? Vamos a inspeccionar los mandos finales y las ruedas motrices, ¿no? Debemos buscar que no existan fugas, ¿no? Fugas de aceite en las áreas de sellado entre el eje, la cubierta del eje y la cubierta de los mandos finales, el área de sellado en las superficies entre el mando final y la cubierta donde va el engranaje de anillo, ¿no? O de repente en el sello Duocone que está detrás del sprocket, ¿no? De la máquina, también en los tapones de drenaje y de llenado que están en el mando final, como vemos en la vista, que no haya fugas de aceite por ahí. Podemos tener fugas también en esa zona, ¿no? Y esas fugas realmente son rápidas de detectar, ¿no? También inspeccionar que en los sprockets no haya dientes rotos o desgastados, ¿no? La forma del diente del sprocket de los dientes, si están, si son, hay indicios de desgaste o de fricción, puede ser de que haya esto genere un desgaste anormal, ¿no? Los mismos dientes, ¿no? También puede haber que, como dije hace un momento, haya pernos flojos o estén faltantes en los sprockets, ¿no? Pues hay que hacer una inspección detallada, que no nos vaya nada de ello, ¿correcto? En el portador de los rodillos de portador, hay que inspeccionar que no haya fugas de aceite, en las áreas de sellado, también no haya pernos que estén sueltos o faltantes, o que estén los pernos dañados también, ¿no? O que haya muy excesivo desgaste también en la superficie entre la línea de la cadena y el carrier portador de los rodamientos, ¿no? De los rodillos, disculpen. Muy bien, también la inspección en los rodillos inferiores, ¿no? En los rodillos inferiores, también que no haya fugas en las áreas del sellado, donde va el sello Duocone, que está localizado
entre la parte delantera y posterior de los lados de los rodillos, ¿no? En cada uno de los ejes, los track rollers, ¿no? Que no haya fugas alrededor del área donde va localizado el O-ring, el sello que está en el rodillo, ¿no? Cerca al eje, que no haya daños o desgaste, ¿no? Sobre todo los desgastes también que hay ahí. Muy bien. También en la inspección a los bogie o ruedas locas delanteras y posteriores, hay que ver que no haya anillos de retención sueltos o que no estén o estén faltantes, los cartuchos de los pines, que no haya fugas en los mismos bogies, ¿no? Que las cubiertas estén bien protegidas, ¿no? Que tanto en la parte frontal y como posteriores, que las cubiertas de los rodillos y de los pines estén bien sujetos y no haya daños estructurales en ese tema, ¿no? Muy bien. Y si la máquina tiene estos, hay que reportar rápidamente porque estos componentes faltantes sí son costosos, ¿no? Y pueden dejar la máquina parada. Muy bien, también la inspección a las ruedas guías delanteras y posteriores. Recuerden que este es un sistema de sprocket elevado, ¿no? Hay que inspeccionar que no haya fugas de aceite, ¿no? Y hay que inspeccionar que no haya desgaste en las superficies de estas ruedas guías, ¿no? Este es importante, este tema fundamental, ¿no? Sobre todo en las ruedas guías delanteras y posteriores, ¿correcto? La inspección también en las guías de las cadenas, revisar que no haya daños, que no haya pernos faltantes o flojos, ¿no? En los montajes de las mismas guías y del sistema de rodadura, ¿no? O que haya, de repente hay que revisar que no haya mucho desgaste o desgaste normal en toda en la guía de la cadena, ¿no? Tanto en la parte interior como en la parte exterior. También inspeccionar las zapatas de las cadenas, ¿no? Las zapatas son elementos fundamentales para la repartición de la tracción. Puede haber daños o pernos faltantes, o pernos que estén flojos en las cadenas, ¿no? O también daños en la misma cadena o desgaste anormal. De repente en terrenos que son muy rocosos, la cadena comienza a tener, las zapatas pueden tener ciertas flexiones, una flexión que puede generar deformación misma o rotura misma de la zapata, ¿no? Entonces esto hay que detallarlo, hay que hacer una inspección minuciosa en las cadenas, en las zapatas también, ¿no? En las zapatas. Asimismo debemos hacer la inspección a los eslabones, pasadores y bujes del sistema de rodamiento. También aquí podemos observar si existe desgaste excesivo en la superficie de contacto con la cadena. También puede haber sonidos anormales durante la operación de la máquina. Si hay un sesivo anormal, esta debemos reportarla, ¿no? Y hay que revisar también la temperatura de operación que va entre el pin, ¿no? y la bocina. Es importante este detalle, ya que va a depender mucho de la vida útil de la máquina. También vamos a hacer una inspección a los rodillos inferiores, al bastidor de los rodillos inferiores, al frame, ¿no? Puede haber que tengamos fugas en la zona de los rollers, ¿no? De los rodillos. Puede haber también, algunas veces se observa unas fracturas en la parte posterior del rodillo, del bastidor de los rodillos, ¿no? Que se asemejan a una falla que desencadena una rotura brusca, ¿ya? También vamos a inspeccionar en estos bastidores de rodillos inferiores que no exista fuga de aceite debajo de la zona el sleeve de la bocina, ¿no? Del buje del pasador, ¿no? Muy bien, también vamos a revisar, inspeccionar la barra compensadora, también nosotros la llamamos como barra ecualizadora. ¿Qué revisamos? Que no haya fugas de aceite alrededor de la misma barra ecualizadora en la zona terminal del pin, ¿no? Que no haya fractura o rotura de esta zona también, o que haya también pernos flojos o dañados, estos pernos de montaje que van en esta barra ecualizadora, muy bien, o que
no haya un achinado, una deformación del agujero donde va el pin centrado, no, en la parte central, ¿no? Muy bien, también vamos a revisar el eje pivote. El eje pivote, revisar si existen fugas en la zona de sellado entre la superficie de la cubierta, y del bastidor de los rodillos inferiores, y también la superficie de sellado entre el frame principal, el bastidor principal y el bastidor de los rodillos inferiores, ¿no? También puede haber un problema en la lubricación misma, en las líneas de lubricación que van, estas líneas remotas que van hacia la zona de la barra del eje pivote. También vamos a revisar los protectores o guardas inferiores del sistema de rodadura, ¿no? Para ver si existe fugas. Si hay fugas, puede indicarse que existe suciedad y aceite acumulado en esa zona que generen pues un desgaste inapropiado de los componentes. También revisamos que no exista pernos flojos, sueltos o que estén dañados, ¿no? O que también hay un daño estructural, sobre todo en la zona de soldadura, ¿no? En las juntas soldadas de la estructura misma de estos protectores. Muy bien. Ahora vamos a ver la inspección a nivel medio. Ya vimos la parte inferior, ahora vamos a la parte superior, las escaleras y pasamanos. Acá las escaleras tienen que estar completas, bien sujetas, no haya deformación, al igual que los pasamanos. Recuerden que para tener acceso a la cabina tenemos que tener 3 puntos de apoyo y tenemos donde apoyarnos. No puede faltarnos uno de estos elementos, estas escaleras, estos pasamanos, ¿no? Deben estar en buen estado, bien sujetos, sin deformaciones, completos, ¿no? Ya que podemos producir daños, no, accidentes mortales y daños en la vida del operador, ¿no? O bien, hay que limpiarlos si estuvieran sucios también, ¿no? Puede ser engrasados, o sea, hay que retirar grasa, suciedad, obstáculos que no permitan un acceso libre a las escaleras y pasamanos también hacia la cabina o hacia la zona donde vamos a hacer mantenimiento. También hay que revisar las luces de trabajo, ¿no? Que estén operando apropiadamente, que no están rajadas las micas o le estén faltando las micas, ¿no? Que las condiciones eléctricas estén en buen estado, que estén bien ajustadas los protectores, ¿no? Y que no esté dañada esta zona. Muy bien, también hay que revisar el capó, la plataforma y las puertas de acceso al compartimiento de la máquina, ¿no? Hay que inspeccionar que el capó esté funcionando bien, que las puertas sean rápidamente accesibles, que los sellos que tienen todas las compuertas estén en buen estado, que no haya deformación para que hermeticen a la hora de cerrar, ¿no? Que no haya suciedad en esta zona, ¿no? Que no haya también pernos faltantes o estén dañados y que, bueno, sobre todo los jeves protectores no estén dañados, ¿no? Eso es muy importante tener en cuenta. También el protector del ventilador y el ventilador también debe ser inspeccionado. Hay que revisar que no exista pernos sueltos, dañados o flojos, o que esté faltando, no daños en la zona misma del ventilador, daños en la protección misma también del ventilador, ¿no? Y en las conexiones del ventilador, que no haya fuga de aceite también en las líneas hidráulicas que van al motor del ventilador, donde todo no haya fugas en esa zona, ¿no? Que es común muchas veces, ¿no? Encontrar, pero ya sabemos de qué debemos hacer de acuerdo a lo que nos indica el fabricante. ¿Muy bien? También inspección alrededor, al condensador, al enfriador de aceite y al pozo enfriador, ¿no? Que estos componentes que son componentes de transferencia de calor, que no exista fugas de fluidos, que estén bien sujetos todos los cores, que los screens estén bien taponeados, que no haya daños en las celdas, que todo esté en perfecto estado, ¿no? Que estén limpios, ¿no? Y que la conducción o transferencia de calor que se dé dentro de sus elementos internos no permita sobre todo las fugas. También es importante la inspección de la tapa alrededor, no está aquí, pero es importante tomarlo en cuenta, ¿no? La tapa alrededor es fundamental. Ya hablamos sobre la vida de la misma de la tapa,
¿no? La tapa alrededor es una tapa de presión. Para cada altitud o rangos de altitud tenemos diferentes tapas con diferentes presiones y hay que saber calcular la presión de la tapa también. Muy bien. También tenemos las mangueras de alrededor superior e inferior y la manguera del inferior de aceite, ¿no? Hay que inspeccionar que no estén friccionadas, desgastadas, estén rotas, estén cuarteadas, o en general que estén dañadas las mangueras, y que las salidas estén bien sujetas, que no estén flojas, que no estén dañadas, ¿no? Ya que esto va a determinar mucho también la fuga de algunos fluidos. También inspeccionar las líneas del pozo enfriador, ¿no? El pozo enfriador, las líneas del pozo enfriador, hay que revisar que no haya daños también en las mangueras, que haya las salidas estén bien sujetas también. También la inspección al prefiltro y al purificador bueno, cuando tenemos purificador de aire, los filtros de aire, ¿no? Los filtros de aire y los prefiltros de aire, ¿no? Hay que revisar que las mangueras de las líneas estén bien sujetas, que van de la carcasa hacia la parte del turbo. Inspeccionar que no haya suciedad en la zona del pre-cleaner, si es así hay que limpiarla. Todas las salidas que van hacia la zona del turbo estén bien sujetas, ¿no? Que no haya daños en la zona, que la hermeticidad de los filtros de primario y secundario encajen perfectamente dentro de la carcasa. Entonces es una inspección minuciosa que hay que hacer. También hay que inspeccionar la culata de cilindros y la cubierta de válvulas y la tapa de válvulas, ¿no? Hay que inspeccionar que no exista aceite alrededor, ¿no? de la culata. Hay que inspeccionar también el respiradero de los gases del motor, ¿no? La superficie de sellado de la tapa de balancines, ¿no? Que estén bien sujetas, todos los pernos estén bien conectados, que no haya fugas por ese lado. Algunas veces también podemos encontrar algunas fugas de aceite, de combustible, disculpen también, ¿no? En algunos casos, cuando tenemos líneas que van por esa zona, línea de combustible que en las conexiones tenemos, que puede confundirnos con fuga de aceite, ¿no? Las fugas de combustible pueden confundirnos con fuga de aceite. Hay que hacer una inspección minuciosa también al turbocompresor, ¿no? Hay que revisar sacando el filtro primaria y secundaria, que haya un juego radial, que haya un juego axial, ¿no? Que la zona no esté llena de suciedad o polvo, porque esa suciedad se ha pasado los filtros, es un desgaste eminentemente ya abrasivo, primario, que tendría el motor, ¿no? Entonces hay que revisar bien que todas las condiciones del turbo estén bien sujetas, que no haya fuga de aceite por la línea de suministro de aceite hacia el turbo o la línea de retorno del aceite después del turbo. Eso también hay que revisarlo, hay que ver bien, lo que no haya ningún tipo de fuga de aceite que lubrican al turbocompresor. También hay que revisar el múltiple de escape, ¿no? El múltiple de escape también hay que revisarlo, ¿no? Toda esa zona de sellado, las juntas, las conexiones, que la conexión con el turbo esté hermética, ¿no? Porque si hay fugas de gases de escape van a contaminar toda la zona, incluyendo los filtros de aire. Entonces hay que tener que no haya nada, que no haya rajaduras, que no haya daños en los manifolds del múltiple de escape. ¿Correcto? Muy bien, también hay que revisar las poleas, las fajas y los embragues del compresor, para revisar que las fajas estén en correcto estado, que no estén dañadas, las poleas mismas también que no tengan deformación, el desgaste, mejor dicho, que se introduzca dentro de la faja dentro de la polea, ¿no? Que las fajas no estén cuarteadas, que haya una buena tensión de la faja, que no haya fuga de aceite alrededor del embrague del compresor también. Muy bien, revisar la bomba de agua, inspeccionar que no haya fugas de agua alrededor de la bomba, o de repente a través del orificio de testigo que tiene también estas bombas de agua, ¿no? Es importante ese tema porque va a depender mucho de la capacidad del sistema de enfriamiento. También revisar los mazos de cables del motor, ¿no? Chequear que las líneas, los arnés no estén dañados, que las mismas líneas eléctricas estén completas, que no haya daños, los conectores estén bien sujetos, los sensores también, ¿no? Para poder garantizar que las señales eléctricas en todos los sistemas del motor, y no solamente el motor, sino el sistema eléctrico de la máquina esté operativo.
También hay que revisar, inspeccionar las líneas y la bomba de combustible del motor, ¿no? Que no haya daños o fricción o desgaste en las líneas de combustible y que las condiciones estén bien sujetas y no estén sueltas. Muy bien. Ahora vamos a inspeccionar a nivel superior la máquina. A nivel superior chequeamos que no haya daños estructurales en la cabina, ¿no? En la parte exterior de la cabina, en daños de los vidrios, de los parabrisas, de los espejos, ¿no? Que no estén dañados, que no estén fracturados, y limpia parabrisas inclusive, ¿no? Que esté operativo. En la parte interior de la cabina vamos a inspeccionar que esté trabajando bien el filtro de aire de la cabina, que esté en buen estado, que no esté excesivamente sucio, que la faja el cinturón de seguridad esté conectado correctamente, que conecte y desconecte correctamente, ¿no? Que el asiento también sea ergonómico, que pueda movilizarse hacia adentro, se acercar y alejar de la zona del monitoreo, ¿no? Del control mismo de la máquina, ¿no? Que las puertas abran correctamente, que no haya sonidos anormales, ¿no? Entonces, daños también en los controles, en el tablero en sí, ¿no? Entonces, todos esos componentes tienen que estar en buen estado, ¿correcto? También hay que revisar las baterías y los cables de la batería, ¿no? Verificar que los postes estén correctos, que los cables no tengan corrosión, no tengan suciedad, no tengan daños. Revisar también el tren de fuerza y compartimento del filtro de aceite hidráulico, ¿no? Que estos componentes también son importantes, revisión, que no haya fugas alrededor de las conexiones de las mangueras y también el mismo filtro de aceite, ¿no? Que no haya rozamiento, fricción en las mangueras, ¿no? Daños que pueden generar después fugas copiosas cuando el conector sale volando, ¿no? O se desprende la manguera misma del conector. Hay que presionar el tanque hidráulico también, ¿no? El tanque hidráulico es importante. Acuérdense que el aceite hidráulico cumple un papel fundamental aquí. El aceite que esté en buen estado, hay que la visibilidad, la medida del nivel esté correcta, ¿no? Que el área de la tapa de llenado del aceite no tenga fugas, que esté bien hermética, que esté sellada, ¿no? Y no haya daños o no haya desgaste, porque si hubiera así, desgaste genera problemas. Muy bien. Luego también tenemos la inspección de los implementos. Hay que inspeccionar las juntas esféricas de la hoja, el muñón y de la barra estabilizadora, que no haya fuga de aceite, no haya daños en los vástagos de los cilindros, ¿no? Sobre todo en los vástagos de los cilindros, ¿no? Que es uno de los componentes de mayor desgaste. También en los bordes de corte de la hoja y las cantoneras, ¿no? Que no haya fugas de aceite alrededor de los cilindros de inclinación, ¿no? Sobre todo los cilindros de inclinación y angulares, ¿no? No haya fuga de aceite por las conexiones o por las mangueras, que estén las conexiones en buen estado. También hay que revisar los bordes de corte de la hoja, o sea, las cuchillas y las cantoneras en sí, ver si hay excesivo desgaste, que no haya fractura misma de la cuchilla, una deformación en el filo de la cuchilla, de acuerdo al tipo de terreno con lo cual está trabajando la máquina. También hay que inspeccionar el ripper o desgarrador, ¿no? Que esté la punta conectada correctamente, que haya un desgaste normal, que no haya daños estructurales del shank, ¿no? Que no haya de repente fracturas en las zonas de soldadura, ¿no? Que los pines de conexión no estén, los agujeros estén concéntricos, que no haya deformación, ¿no? El protector de desgaste del ripper esté conectado correctamente. Entonces hay una serie de componentes que inspeccionar en ese lado. Y por último, los cilindros cilindros hidráulicos del ripper, hay que ver que no haya fuga de aceite, ¿no? Las fugas pueden indicar que hay suciedad o aceite acumulado alrededor del sello del labio del cilindro, que las mangueras y las conexiones de las mangueras no haya fugas de aceite o haya daños mismos en los vástagos de los cilindros, ¿no? Entonces, todo esto hay que revisar, hay que hacer la inspección detallada. Este es un resumen que hemos preparado para ver sobre los temas de inspección y mantenimiento. La verdad que le agradecemos muchísimo a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy en este seminario relacionado con el mantenimiento y inspección del equipo. Recuerden que la inspección, como resumen, está
Primero, el lado del mantenimiento, tenemos un manual de referencia, que es el manual de operación y mantenimiento, donde el fabricante nos da recomendaciones, que debemos utilizarlo. Hay intervalos diseñados para ello. Hay que seguir esos intervalos. Y también durante el mantenimiento, recuerden que hay beneficios importantes al hacerlo. Existen formatos que vamos a utilizar y que vamos a compartir en otros seminarios, que hay que prepararnos para la inspección. Hay que inspeccionar primero a nivel del suelo, luego a nivel medio, luego a nivel superior y luego la inspección de los implementos. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Este seminario queda grabado. Pueden solicitar la grabación después a través de los WhatsApp que nosotros tenemos. Y también no solamente la grabación de la presentación del día de hoy, sino también el material que hemos utilizado en esta presentación. Muchas gracias y muy buenas noches a todos ustedes que nos han seguido en este seminario denominado Mantenimiento y Inspección del Tractor CAT de 8T. Muchas gracias.